Bienvenidos a todos. Yo soy María Jazmín García Satic, vicedirectora de la Escuela de Teatro. La verdad que es un honor, con todas las letras en mayúscula, y un orgullo contar con la presencia de dos maestros del teatro, el señor Jorge Dubati y el señor Teófilo Guerrero, que viene de México, Dubati de Buenos Aires. Con Dubati tenemos el agrado de tener un vínculo lindo y estrecho entre instituciones académicas. Él representa al Instituto de Artes del Espectáculo y la Escuela de Teatro está muy cercana en todo lo que tiene que ver con la participación en jornadas, en ciertas invitaciones que nos hacen extensiva con mucha generosidad. Así que es un gusto recibirte en esta presencialidad porque es un primer evento post pandemia en el que nos encontramos previo a nuestro festival de la Escuela de Teatro, que este año también va a ser presencial, un híbrido entre la presencialidad y la virtualidad. Jorge tuvo, en este momento es el, ya digo, subdirector del Teatro Nacional Cervantes y donó para la biblioteca de la escuela 2 ejemplares de los 100 años del teatro, así que agradecidos. Y no quiero robar mucho más tiempo, simplemente transmitir el agradecimiento que es en verdad profundo por parte de toda nuestra comunidad. Bueno, Jorge Dubati, voy a hacer una síntesis suprema, mayor, porque el currículum es, ustedes sabrán, demasiado extenso. Currículum sería crítico, historiador y docente universitario especializado en teatro y artes. Doctor, área de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Premio Academia Argentina de Letras al Mejor Egresado 1989. Es catedrático titular regular de Historia del Teatro Universal, carrera de Artes UBA. Es director por concurso público del Instituto de Artes del Espectáculo Dr. Raúl Castagnino de la Facultad de Filosofía y Letras y subdirector del Teatro Nacional Cervantes, entre otras tantas cosas, además de haber fundado y de dirigir la Escuela de Espectadores, que hoy en día ya tiene más de 68 escuelas en todo el mundo y que una de nuestras vinculaciones a través de Jorge es la creación del aula de espectadores de la Escuela de Teatro de La Plata, que va a ser coordinada por estudiantes que van a realizar prácticas de coordinación y van a recibir una capacitación por parte del maestro, así que agradecidos por eso también. Bienvenidos. Muy amable, lo voy a presentar a Teófilo Guerrero de México, dramaturgo, actor. ¿Le hace falta que use esto? ¿Uso? ¿Te escuchan? Sí, me escuchan. Dramaturgo, actor y director de escena, formado en la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado con diversas instituciones y grupos de teatro, ha participado en festivales y muestras nacionales e internacionales, tanto en el aspecto creativo como en el de promoción cultural. Como dramaturgo cuenta con publicaciones, montajes y lecturas de sus textos, tanto en México como en el extranjero. Ha publicado en editoriales como Paso de Gato, Arlequín, Libros de la Capilla y el Fondo Nacional Tierra Adentro. Su obra se encuentra antologada en Literatura Dramática Contemporánea de Jalisco, 2013, en ediciones de la Secretaría de Cultura y Grafisma, en Dramaturgia Jalisciense Contemporánea de Paso de Gato, 2017, y la antología La Parola e il Grido, publicado en Roma, en Italia. Ha sido ganador del primer Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil 2005 del Torneo Dramaturgia México-España en FIL, muy bien, 2017, y del Premio de Dramaturgia del Festival Rolfiano de las Artes 2019. Teófilo Guerrero es además seleccionado para el Corredor Latinoamericano de Teatro dentro del proyecto EDI. Como crítico se ha desempeñado en la radio y medios escritos, ha escrito también guión para cine y televisión en el programa, me encanta el nombre, el programa se llama Sexo, Luego Existo, del Canal 44. Dice, labora como docente en la ESAR, Escuela Superior de Arquitectura, en la licenciatura en Artes Visuales y en formación teatral profesional en diversas instituciones, colaborando en el diseño de licenciatura en Artes,
de la Secretaría de Cultura de Jalisco, primer plan de estudios 2010-2017. Y para cerrar la presentación, ha sido becario del programa de estímulos a la creación y el desarrollo artístico de su estado en 3 ocasiones y miembro de la Comisión Técnica y de Planeación del mismo. Recientemente ha ingresado, esto es muy importante, en el Sistema Nacional de Creadores de Arte en México. Teófilo, muchas gracias y te escuchamos. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Es un honor de veras la invitación, primero a la Escuela de Teatro, y bueno, que esté aquí el maestro. Para mí es muy, muy importante, porque en México lo estimamos mucho, ha sido acompañante de este proceso precisamente del que voy a hablar ahora, que tiene que ver con cómo se ha ido reconfigurando el tema de lo nacional y la dramaturgia como, pues es un tema de nacionalidad y de nacionalismos, que en México ha estado como cambiando. Entonces, traigo este documento que no lo voy a leer, lo voy a usar nada más como guía para ir charlando un poco a partir de lo que es la historia antes de llegar a este momento y entender un poco por qué México tiene, vamos, es un país muy complejo y que tiene también contrastes y paradojas bien interesantes. Entonces, por eso, título, la palabra y la escena, dramaturgia, regiones y nueva concepción de lo nacional. Pensé en partir de un concepto pues como muy clásico para hablar de la nación, pero entendiendo el momento por el que está pasando América Latina, la llegada de estos gobiernos progresistas, de cómo se ha ido cambiando la intención de América Latina hacia cuestiones más cercanas al estado de bienestar que habíamos perdido durante 30 años de neoliberalismo en muchos países, pensé en recuperar un concepto que tiene el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en el sentido de que la nación es una comunidad política extendida con la suficiente fuerza interior para persistir en la historia, materializarse en un territorio propio, con prácticas políticas y culturales soberanas, esto es importantísimo, en la idea de un ancestro común y en la voluntad de un destino único. Quiero partir de ahí porque para mí es muy, muy importante, de lo que voy a hablar precisamente va un poco encaminado a cuál es el destino colectivo único y quién determina ese destino colectivo único. Por eso el concepto se lo pedí prestado a Álvaro García Linera. México ha tenido 3 grandes proyectos nacionales. La independencia, que le sirvió para desprenderse, no sé qué tanto de la corona española, pero sí establecer una soberanía, que en este caso era una soberanía criolla, que no dependía de una metrópoli europea, y bueno, instauró un régimen político, social, económico, y la invención, esto es también importantísimo para el desarrollo de la charla, porque no solo México no existía antes de la conquista, bueno, del encuentro más bien dicho, sino que hay una especie de invención de una colectividad que es criolla, que no tiene conexión con los pueblos originarios y que establecerá esta soberanía un poco también como en el sentido comercial, pues, ¿no? Para poder tener independencia de la metrópoli. Después viene la reforma, que es un ajuste, una puesta al día de estos remanentes que habían quedado de la época de la colonia, principalmente, y esto es importantísimo para México,
la separación de la Iglesia Católica y del Estado, que estaban prácticamente unidas hasta lo administrativo, ¿no? Y finalmente la revolución, que significó el inicio de un estado de bienestar y de significó la entrada de México al mundo de la modernidad ampliamente. Pero la revolución principalmente fue un movimiento de caudillos, es decir, caudillos políticos como Francisco I. Madero, caudillos militares, otros caudillos que lograron como capitalizar estos esfuerzos de la Revolución Armada para establecer, por eso don Venustiano Carranza me está flanqueando aquí, una constitución donde se consagran los tres grandes principios de construcción del México moderno, que es la educación en el artículo 3º, la soberanía de México sobre sus recursos en el artículo 27 y el artículo 123 que consagra todos los derechos de los trabajadores. Por eso es importantísimo, ya que esto va a modelar más adelante no solo el México moderno, sino las prácticas políticas, sociales y culturales. Otro caudillo militar, en este caso Álvaro Obregón, nombró a una especie de caudillo cultural, José Vasconcelos, como el encargado de construir y de darle forma a una institución que es importantísima para México durante el siglo XX, que es la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos creó tres grandes departamentos: un departamento escolar que se encargaba de toda la cuestión educativa, un departamento de bibliotecas, alucinante porque de repente empezó a llevar grandes volúmenes de libros a las comunidades con los clásicos griegos, que de repente podemos encontrar en Marabatí o en estas comunidades o rancherías pequeñas. Increíble, ¿no? La labor que tuvo al frente de esta secretaría José Vasconcelos. Y el Departamento de Bellas Artes, que le daría forma más adelante al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que ahora tenemos. Pero hay una cuestión con José Vasconcelos. José Vasconcelos tenía una idea, como también era filósofo, tenía una idea como muy sui generis de lo que tendría que ser el México contemporáneo, el México moderno, el México que se venía recuperando de la Revolución y que estaba buscando un lugar en este concierto de naciones modernas. José Vasconcelos tenía la idea de que el mestizaje era lo que iba a configurar al México moderno. Es decir, no los pueblos originarios, no el pasado europeo, sino el mestizaje. Tanto que cuando estuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México, le dio el lema que ahora tiene el escudo de la universidad: por mi raza hablará el espíritu, que la UNAM está pensando que, por la raza habla el espíritu. Eso está peligroso, ¿no? O sea, ¿cuál raza? Para empezar. Bueno, pero en la labor cultural de Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública fue mucho más amplia, es decir, le entregó a los muralistas mexicanos las paredes de la Secretaría de Educación Pública para que plasmaran pues, el ideario de la Revolución. Bueno, ahí está un guiño de de Roberto Montenegro, muralista de Guadalajara, hizo todos los escudos de Latinoamérica, porque era una de las cuestiones muy importantes que José Vasconcelos tenía como objetivo para la universidad y para la educación pública, que toda Latinoamérica fuera un solo bloque
es una de las ideas muy interesantes de Vasconcelos. Bueno, esto le dio sentido y le dio forma a toda una iconografía muy interesante, pero que bueno, los sindicatos que en un momento dado sirvieron para hacer que el país avanzara, bueno, después ya lo iremos viendo, frenaron el desarrollo del país también. Muy triste, pero así sucedió. Este proyecto nacional, cultural, nacionalista, pues le dio forma a todo esto que ustedes conocen: el charro, el tequila, el mariachi, como una expresión única, ¿no? Y vuelvo al lema de Vasconcelos: por mi raza hablará el espíritu. En este caso, la raza mestiza, los charros, toda esta iconografía que de alguna manera le servía a México como tarjeta de presentación, pero que no representaba la realidad del país, ni siquiera la realidad del proyecto de nación que tenía la revolución en sus niveles más profundos. La lucha de Emiliano Zapata, que fue muy importante, la lucha de Francisco Villa y de otros caudillos que quedaron por ahí continuando con esta lucha. Y ahora sí, la dramaturgia. México venía de un teatro que dependía mucho de España, muchísimo. Las compañías españolas llegaban a las ciudades mexicanas, traían zarzuela, los maestros y las academias tenían también una formación muy clásica de la vieja escuela de teatro española, y llegaron los renovadores del teatro a México de la mano de Vasconcelos, como, bueno, por aquí tenemos a Salvador Novo, Usigli, Celestino Morastiza, la persona de arriba, Villaurrutia. Y este personaje, el maestro Rodolfo Usigli, fue muy importante porque se convirtió en la figura más emblemática de este primer gran movimiento dramatúrgico post-revolucionario. Él, de hecho, en una obra que hizo El Gesticulador, sufrió algo que va a ser determinante para las políticas públicas, el teatro y la dramaturgia en general, porque como El Gesticulador era una obra que hablaba de la corrupción de la revolución, es decir, de cómo la revolución había sido secuestrada de alguna manera por exmilitares, empresarios y políticos. Usigli, en El Gesticulador, habla precisamente de esto y recibe una censura tremenda. Eso va a marcar muchísimo al movimiento artístico, al movimiento de creación en México, porque entonces el Estado se vuelve de alguna manera como vigilante de la creación artística, ¿no? Empieza este régimen autoritario que vivimos durante tanto tiempo con el partido. En ese tiempo era el Partido Nacional Revolucionario, que después fue el Partido de la Revolución Mexicana y que terminó convirtiéndose en el Partido Revolucionario Institucional. Otro dramaturgo, creador, novelista, José Revueltas, también sufrió de una manera tremenda. A él sí lo encarcelaron en las Islas Marías, en Lecumberri. Fue de los primeros en poder confrontar a ese poder que tenía el Estado. Bueno, no le fue bien. Hubo una segunda gran generación de dramaturgos, como Luisa Josefina Hernández, Emilio Camallido, Sergio Magaña, Hugo Argüelles y Elena Garro. Y una de las particularidades de esta generación es que aparecen las mujeres con una fuerza inusitada.
Elena Garro, por ejemplo, que había participado en un movimiento muy importante de teatro en los años 50 que se llamaba Poesía en Voz Alta, que un maestro de Jalisco, por cierto, Juan José Arreola, lo promovió, lo impulsó, y era una cuestión como muy sencilla. Tomaban algún texto que no necesariamente fuera teatro, lo hacían teatro, y eso fue muy significativo, porque les dio cierta libertad creativa al estar trabajando fuera de los canales comerciales o de los canales oficiales. Eso fue importantísimo. Elena Garro escribió una obra bellísima, bueno, varias obras bellísimas, pero específicamente La señora en su balcón. Alza la voz en un momento histórico y político muy importante, porque recién en 1957 le habían otorgado el voto a la mujer. Entonces llega Elena Garro, irrumpe con La señora en su balcón y rompe con este mito de la mujer mexicana sumisa, ¿no? Dice, no, las mujeres tenemos voz. Y no solo escribe La señora en su balcón, Los perros es una denuncia tremenda contra el machismo mexicano, y una obra también buenísima sobre el general Felipe Ángeles, El juicio de Felipe Ángeles, que también es maravillosa. Bueno, por aquí nos vamos a volver a encontrar Revueltas, que se vuelve un gran animador del movimiento cultural y de creación artística en México, junto con otro maestro fabuloso, el maestro Vicente Leñero, que inaugura Vicente Leñero una manera de hacer teatro con un sentido social muy fuerte, confrontando la versión oficial. Que en México, en los años 60 y 70, sí era muy peligroso confrontarse con el gobierno. De hecho, él formaba parte de una revista, la revista Proceso, que un día, sin más ni más, llega Luis Echeverría y dice: se acabó. No, trabajaba en el Excelsior. Por órdenes de la presidencia, se va del Excelsior Julio Scherer y otros escritores intelectuales y periodistas, fundan la revista Proceso, y Vicente Leñero, junto con otros intelectuales, creadores, artistas, forman parte de este México de los 70s y 80s que va a servir de resistencia frente a un régimen de veras autoritario. Y él es a su vez maestro de una generación bien interesante de dramaturgos como Víctor Hugo Arrascombanda, Sabina Berman, Jesús González Dávila, Pilo Galindo, Oscar Liera. Y me voy a detener en el caso de Oscar Liera porque es muy importante, ya que la mayoría de la gente que quería estudiar teatro en México se iba a la Ciudad de México y se quedaba en la Ciudad de México. Pero Oscar Liera decidió no quedarse en la Ciudad de México, sino volver a Sinaloa, fundar el taller de teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa y darle forma a un movimiento muy importante de teatro regional, como se le llamaba en ese entonces. Muy importante. Por aquí recogí una cita de un investigador de la Universidad Complutense que habla precisamente de esta cuestión que había en México sobre el teatro regional. Si no está hecho en la Ciudad de México, si no tiene el modelo de producción de la Ciudad de México, entonces será teatro regional. Y este investigador, Juan Mendoza, hablaba precisamente de esta cuestión. Permanecer en lo humano es apuntar a un tiempo a lo particular y a lo universal. Hablar de teatro del norte es, pues, hablar de teatro. Hablando del caso específico no solo de Oscar Liera, sino de Enrique Mijares, Sergio Galindo y otros dramaturgos que ya empezaban a despuntar en el norte del país y que después, como si fuera una epidemia, pues, guardando
las distancias, se corrió por todo México. Una figura importante también, Sabina Berman, no solo continúa con esta tradición que había fundado ya de alguna manera Elena Garro, sino que confronta este machismo mexicano en esta obra maravillosa también que se llama Entreville, una mujer desnuda, donde desmonta esta idea de que la gente de izquierda, por ejemplo, es progresista en ese sentido, ¿no? Y no, Sabina Berman dice, no, también la gente de izquierda tiene un machismo particular, ¿no? Ahí está Oscar Viera. Y me detuve en Oscar Viera porque aquí es donde, de alguna manera, después de 15 minutos de hablar, comienza este asunto de lo nacional y cómo se ha reconfigurado. No solo porque Camino Rojo a Zabaiba y El jinete de la Divina Providencia inauguran una etapa muy interesante en México, que ya deja de ser el teatro regional y se vuelve un solo teatro, ¿no? De alguna manera, sino que trabaja procesos de desconcentración, es decir, ya no todo el teatro está en Ciudad de México, descentralización, es decir, ya mecanismos administrativos y financieros pueden ir a los estados, sino de descentración en el sentido cultural del teatro. Sale del centro el teatro de la Ciudad de México para apuntar la vista, la mirada a la república. Ahí es donde empieza a utilizarse el término de república teatral por primera vez. Es decir, que tanto lo técnico como lo estético, lo poético, lo ético y por ende lo político ya no solo dependen de una verdad o de una versión oficial o de un proceso oficial, oficialista. Ya la decisión técnica de poder escribir en un lenguaje que es más regional y no neutro, en realidad el mestizaje de Vasconcelos, fomenta una estética y una poética muy particular, por una decisión ética que nos lleva a un diálogo entre los diversos estados del país, de la República Mexicana. Esto me parece muy importante, por eso lo anoté aquí. La palabra, es decir, cómo se escribe dramaturgia, en consonancia con la escena se reconfigura y comienzan a apartarse de una serie de imperativos convencionales, políticos, estéticos, probablemente éticos, para establecer demarcaciones inéditas, límites de veras inéditos en el teatro mexicano, replantear fronteras que vayan más allá de lo territorial, lo teórico, lo institucional, entendiendo que los límites son solo referencias, no determinantes. Para esto, bueno, ahí tenemos a nuestro presidente Carlos Salinas de Gortari, más conocido por haber llevado el neoliberalismo a México, se reunió con una serie de intelectuales para crear el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que fue muy importante porque la cuestión administrativa no estuvo solo integrada por primera vez, sino que vendría este consejo a resarcir un poco el esquema público de cultura, que se encontraba en un rezago tremendo, pero que también lo convirtió en un instrumento de control de la cultura como fenómeno social y político, y también, bueno, de la creación como instancia de vinculación con los públicos, marcando tiempos, actores, modelos de producción y en algunos casos hasta poéticos, ¿no? Aún así, bueno, el avance logrado por la administración pública con la creación de esta institución es muy significativo. Esto permitió, por este sistema de becas, de estímulos, de un programa más hecho, darle espacio a dramaturgos que estaban en los estados y que le dieron fuerza a esto que ya Oscar Viera había echado a andar.
Entonces, bueno, Jaime Chabó, el maestro, que él es de la Ciudad de México, pero por ejemplo, Antonio Zúñiga, que es de Chihuahua, Humberto López, que es de Sonora, Hugo Salcedo, que es mi paisano de Jalisco, Luis Mario Moncada de Sonora, y este personaje en particular que le dio un impulso tremendo al teatro en Baja California, Ángel Nozagaray, con un grupo fabuloso que se llama Mexicarias Secas y que abrió toda una dimensión no solo poética, estética, política, en el sentido de que también en los estados tenemos voz y podemos hacerla valer incluso en el extranjero, porque tanto Ángel Nozagaray como Hugo Salcedo, como Moncada, como maestro Jaime Chabó, han llevado esta voz de la dramaturgia mexicana por todo el mundo. Son unos personajes increíbles. Bueno, por ahí está un fragmento de Cartas al pie de un árbol de Ángel Nozagaray. Bueno, por si alguien tiene interés en la presentación en el documento, voy a dejar un ejemplar del documento en la escuela de teatro y en la presentación. Hablaba de la importancia de Ángel Nozagaray porque constituye no solo la entrada a una nueva etapa, él escribió más por ahí de los años 90, sino que abrió el diálogo entre los diversos dramaturgos y formas de dramaturgia, etcétera, etcétera. Estamos hablando de dramaturgia escrita porque ya para estos años aparecen otro tipo de escrituras o anotaciones para la escena. Muchísimas. Y de esto fueron conscientes una serie de jóvenes. Por ahí del 2001 se reunieron varios dramaturgos, en específico Edgar Chías, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, y acuerdan hacer un manifiesto, el telón de Aquiles, donde consignan todas estas ideas que tenían sobre el teatro, sobre cómo se articula la dramaturgia, y le dan vida a algo que va a ser muy importante, que es la Muestra Nacional de Joven Dramaturgia. Que Luis Enrique, bueno, hablaba que nació dentro de una Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, que el maestro Boris Schumann, y se encontraron, bueno, vamos haciendo esto, y fue una coincidencia maravillosa. Por ahí, bueno, está Edgar Chías, Luis Enrique, la gente que se encarga un poco del festival después de que Luis Enrique, por cuestiones de salud, tuvo que dejarlo, Alejandra, Patricia Estrada, Manuel Martínez, Luis Santillán, y muy animados por Luis Mario Moncada, este dramaturgo de Sonora. Voy a tener que regresar porque sí es muy importante que lo conozcan. El personaje de acá, porque Luis Mario abrió desde el punto de vista estético, poético también, con esta obra maravillosa, Carta al artista adolescente, la puerta desde este punto de vista de la creación estético, poético, artístico, a esta serie de jóvenes que se dieron cuenta que la palabra no solo podía estar consignada en los diálogos, sino que podía detonar cosas en la escena, podía detonar realidades escénicas increíbles, inéditas. Por ahí están un par de cartelitos de la primera Muestra Nacional de la Joven Dramaturgia, ahora es el Festival de la Joven Dramaturgia. Telón de Aquiles. El maestro Fernando de Ita hace una especie de síntesis de lo que era el manifiesto del Telón de Aquiles, que también voy a dejar en la escuela para que
quiera revisarlo, es un manifiesto muy, muy interesante. Él hablaba primero de la aceptación de una diversidad en cuanto a propuestas dramatúrgicas, tanto estructura y temáticas. Bueno, aquí lo cita el maestro con el famoso canon de la multiplicidad, que para México es muy importante dado las condiciones complejas de nuestro país. 2. La preocupación por establecer un diálogo cercano con sus interlocutores por la generación de públicos. 3. La exploración en torno a nociones como participación, comunidad, comunión, evento, suceso, rito y laboratorio. Es decir, vamos a dejar el modelo de producción tradicional y vamos a investigar, vamos a indagar sobre otros modelos de producción. Entonces, ¿qué dramaturgias se requieren para decir qué cosa y qué otra cosa? Es decir, cada tema, cada personaje, cada tópico de abordaje tal vez necesitaría una dramaturgia diferente. Eso fue un hallazgo fundamental. Destaca el maestro su particular atención al tema de la violencia, que en México es un problema que desafortunadamente se ha vuelto endémico, horrible. Y la ausencia de figuras tutelares, en su mayoría, estos dramaturgos se forman de manera autodidacta. De alguna forma lo podemos llamar la generación de la orfandad. No porque no tomaran talleres o fueran alumnos de, por ejemplo, de Jaime Chabó, sino porque deciden romper con el canon del teatro nacional o de las prácticas que estaban teniendo sus maestros, rompe y dice, no, vamos a hacer otra cosa. Por eso lo de la generación de la orfandad. ¿Quién formaba parte de este grupo? Bueno, dramaturgos muy, muy importantes como Javier Mantica, Jorge Curi, que ya falleció desafortunadamente, Luis Ayón, Salem, Luis Enrique, que también, bueno, desafortunadamente nos dejó hace un mes, más o menos. Y cada uno, si nosotros revisamos la producción artística y creativa de cada uno, no se parecen absolutamente en nada. Por ejemplo, Luis Enrique nunca usaba personaje, dos puntos, diálogo, no. Le decíamos el dramaturgo de las señalitas, de los guiones, que guión, parlamento, guión, parlamento. Y era increíble porque uno podía entender la obra sin necesidad de acotaciones. En sus clases, la amenaza era: nadie escribe una acotación. Problemas. El maravilloso teatro, por ejemplo, de Bárbara Collio, un realismo tremendo, la experimentación de Alfonso Cárcamo. Era una universidad, de veras, es una universidad interesante, porque afortunadamente siguen trabajando. Y algunos de los puntos que yo destaqué de este telón de Aquiles es este precisamente. Somos un proceso, formamos parte de la historia. Ellos no se desmarcan de todo lo que sucedió antes de que ellos llegaran, sino que se asumen como parte de un proceso histórico complejo e interesante. Otro punto que destaco es este: la necesidad de reflexionar en acción a la realidad que nos contiene y a las diversas lecturas que tenemos de ello. Es decir, a partir de eso van modelando su propia manera de escribir dramaturgia. Potenciar las líneas creativas de expresión existentes que aporten elementos de lectura y comprensión de nuestro tiempo. ¿Acaso para discrepar? Creo que es la primera vez que en un manifiesto aparece, digo, en México, por lo menos, el discrepar como elemento dialéctico. Sí, no coincido contigo, pero te quiero escuchar.
A mí eso me parece muy, muy importante. Inscritos en un contenedor geográfico que nos distingue como extraños cercanos y nos asemeja quizás solamente en el uso de una lengua que hasta estos días, pese a lo que se diga, no ha sido común. Porque aquí faltaría hablar de una cosa que nos ha estado faltando en México, que es darle potencia, fuerza y forma, de alguna manera, a las dramaturgias en lenguas originarias. Ahí tenemos un tema pendiente muy importante. Y finalmente, bueno, necesitamos de lo otro para inventarnos y ser como el referente que nos obligue a dudar. Eso me pareció importantísimo. Bueno, todavía sigue por ahí el manifiesto. No lo voy a leer todo, es enorme. Pero voy a destacar esto último, con lo que termina el manifiesto. Particularmente aquellas que se relacionan con la escritura del mismo en cualquiera de sus niveles y cualquiera que sea su soporte. La palabra, la escena, la acción, la acción, la acción. Esto me parece importantísimo porque en los años 70 en México la dramaturgia quedó un poco de lado, se optó por la experimentación y había como una especie de pugna ahí entre texto y escena. Entonces, ellos abordan que cualquiera que sea la experimentación, texto, escena, la acción real, la acción como transformador, complemento transformador, es muy importante. La diversidad. ¿Cómo se ha configurado esta diversidad? Bueno, destaqué en colores a los dramaturgos que en este momento están en vías de consagración o que están teniendo momentos importantes, y los colores significan el estado al que pertenecen. Nuevo León, Veracruz, Yucatán, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Baja California, Morelos, Estado de México, Puebla, Sonora, Chihuahua. La diversidad es tremenda. Y la Ciudad de México dejó de ser este gran centro productor de dramaturgias y de cánones escénicos para convertirse en uno más, no en el sentido peyorativo del término, en uno más como parte de un diálogo que tiene que haber, necesariamente, porque México es un país con muchos problemas, está enfrascado en una violencia terrible, necesitamos de allá. Yo destaco de aquí, bueno, a todos, pero bueno, hablo tal vez de mis amigos, don Mario Cantú, que dramaturgo tremendo, que además se ha vuelto teórico también. Algo que nos faltaba mucho en México, que era reflexionar sobre nuestra práctica, ahora está sucediendo. Y Mario Cantú, que acaba de sacar un libro fabuloso sobre filosofía de la dramaturgia, nada más y nada menos, que el maestro hizo el prólogo y hizo un libro de veras fabuloso. Y aprovecho para felicitar a Mario, donde quiera que esté en Baja California, el maestro Duarte, porque en serio se ha convertido este esfuerzo en parte de este gran diálogo que queremos tener. Bueno, Saúl Enríquez, Alejandro Recaño, Conchi León, que es todo un caso, que ha estado por acá, porque tomó todo este imaginario fantástico de los pueblos mayas en Yucatán y ha estado potenciando de una manera increíble de mi estado, porque tengo que hablar de mi estado, Azucena Godínez, una dramaturga maravillosa que está empezando también a decir, en Jalisco también hay mujeres que hacen dramaturgia, Bárbara Berrín, Alejandro Román, es una, por así decirlo, si, como habías mencionado un poco antes,
los límites se volvieron solo referencias, no determinantes. Y esto lo han aprovechado los dramaturgos y hablan de diferentes tópicos, temas, ¿no? Para reconocer estos referentes. Por ejemplo, Os Jiménez, que es un dramaturgo de Jalisco, que habla de temas que tienen que ver con la diversidad sexual, Azucena con la condición de la mujer en el estado de Jalisco, que es uno de los estados con más machismo en México. Bueno, Conchi, este imaginario tremendo, Saúl Enríquez, con cuestiones como las desapariciones en México, que es un tema buenísimo. Y estos son los dramaturgos de la Ciudad de México. Interesantes también, pero también ya forman parte de un mosaico. Ya no es el centro, ya son parte de un mosaico. Y ahí también, todos muy interesantes. David Gaitán, que acaba de regresar una muy buena temporada en España. Gibran Portela, que además es guionista maravilloso. Javier Márquez, que habla sobre cantantes de rock, una dramaturgia maravillosa. Y terminaría con esto, con algo que escribió Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, hablando de representación, dramaturgia, representación, es un binomio que no podemos como pensar en él. Y en esta obra, Las chicas de 3,5 floppies, con el que ganó el Finch de Escocia, habla precisamente de esto, de representación. Yo tengo aquí un fragmento que les voy a dejar por ahí, pero elegí otro, porque me parece que habla un poco de, o sintetiza esto que ha significado el derrotero y el grupo de la dramaturgia en lo que va de este siglo XX. Dice una de las, dicen los personajes: vámonos, que está lejos. Vámonos. ¿Cómo viste eso de que no representamos nada? ¿Qué? Lo de que somos solo lo que se ve de nosotros. ¿Cómo lo viste? Está bien, ni parece tuyo. ¿Verdad? ¿Ya ves que no soy tan pendeja? No, ni eso representas. Ya vámonos. Y luego buscamos a tu mamá a ver si te heredó algo. Y creo que de alguna manera sintetiza todo este viaje que ha reconfigurado lo nacional en la escena de México a un lugar múltiple, donde hay lugar para todas las voces, pero también lugar para todos los cuerpos, todas las cuerpas. Muchísimas gracias. Si les parece, empezamos a escuchar las preguntas o observaciones. A mí, lo primero que me gustaría es agradecerte, Teófilo, por este panorama, digamos, esta mirada de conjunto, ¿no? de la historia de la dramaturgia en México. Agradecerte, por un lado, por esta idea de leer procesos, ¿no? Que vieron que últimamente nosotros tendemos a leer digamos, visiones microcelulares, ¿no? Nos concentramos en hiperespecializaciones de algún periodo o de un autor y no leemos procesos, no leemos conjuntos, ¿no? Que es todo un desafío, ¿no? Sobre todo para la producción de inteligencia y para el conocimiento. Y la otra cosa que te agradezco es porque conocemos más de la dramaturgia inglesa y de la dramaturgia alemana que de la dramaturgia latinoamericana, ¿no? Necesitamos estos intercambios para justamente tener una idea de una cartografía de Latinoamérica, ¿no? En lo que está produciendo. Ahora, yo también quería
hacerte algunas preguntas, pero si les parece yo tiro la primera y después, si hay una mano levantada, alguien quiere decir algo, lo atendemos. La primera pregunta, hoy hablaste de Vasconcelos, ¿no? Y qué figura tan interesante, ¿no? José Vasconcelos, realmente antes y después en la cultura latinoamericana, porque trae realmente una fuerza para la cultura en México. Ahora, también trae una gran diferencia con la Argentina, porque mientras Vasconcelos lo que va a hacer es apoyar desde el Estado al teatro, a las artes, a la cultura, en la Argentina nosotros tuvimos que inventar el teatro independiente, ¿no? Es decir, nuestro Barletta, ¿no? Leónidas Barletta, empieza a gestionar un tipo de producción que sería la independiente, justamente por la falta de apoyo del Estado, ¿no? Ahí aparece algo que me encantaría tu reflexión, ¿no? Que nosotros tuvimos que inventar el movimiento de teatro independiente porque si no, no pasaba nada acá, ¿no? Fíjate lo que pasa hoy, por ejemplo, en el teatro argentino, en todo el país, y es que la gran fuerza del teatro en todo el país es el teatro independiente. Ahora con el apoyo, por ejemplo, del Instituto Nacional del Teatro y de instancias provinciales, municipales, ¿no? Pero estamos hablando de la década del 30, cuando Barletta sale a decir o inventamos otra forma de producir o... Entonces te quería preguntar por esto, ¿no? Fíjate esto que yo nombraba antes que yo dije que es importante que es esto. Vos pertenecés al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Esto es un poco la herencia de Vasconcelos. El apoyo, el Estado mexicano apoyando a la cultura de manera absolutamente fundamental, ¿no? En cambio, todavía en la Argentina el fuerte sigue siendo lo independiente. ¿Qué reflexión te trae esas dos maneras diferentes de encarar la producción teatral? Siempre ha sido un arma de doble filo en México. Digo, si no, podemos preguntar al maestro Sigli cuando saca el vestibulador a escena y lo censuraron, ¿no? De alguna manera también cuando nace el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los medios de control un poco como administrativos hicieron que de repente dependiéramos mucho de eso. Y creo que es algo que tiene que estar, ¿no? Si no, yo no estaría acá. No, bueno, porque se le da continuidad a procesos de muchos años. Por ejemplo, nosotros tenemos en este Sistema Nacional de Creadores dos niveles. El Sistema Nacional de Creadores menores de 70 años, si no me equivoco, que cada tanto tenemos que estar concursando. Está bien, porque eso nos hace más exigentes en nuestro trabajo. Y el de creadores eméritos, que son creadores que tienen arriba de 70 años y que ya no, de alguna manera, digo, el estatuto y la manera en la que sobrevive un creador en todas las partes del mundo, pero especial en Latinoamérica, hace necesario este tipo de apoyos. Pero creo que cuando Vasconcelos, digo, la visión que tiene es maravillosa, maravillosa, pero sí no dejo de reconocer que es un poco un arma de doble filo, porque cuando se creó el CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, sí había cierta línea, ¿no? ¿Qué trabajo puede dar? Ni siquiera era una cuestión que viniera desde el presidente, ¿no? Simplemente los mecanismos administrativos, creativos, etcétera, etcétera, iban modelando quién sí recibió un apoyo y quién no, y en qué sentido. Pero sí, sin duda, más
más allá de que sea un arma de doble filo, es algo que muchas generaciones de creadores en México hemos agradecido, ¿no? Ese sistema. Y a mí me encantaría que existiera en la Argentina, ¿no? ¿Podés explicar en qué consiste el sistema, cómo se llama? Sistema Nacional de Creadores de Arte. Uno presenta un proyecto a 3 años. Este proyecto a 3 años le da a uno como la libertad de poder escribir, como en mi caso, estos 3 años sin tener que preocuparme si tengo que trabajar, si tengo que, pues a veces que llevar un plato de frijoles a la mesa. Yo quiero eso. Me parece que es todo, ¿no? Sí, y es fantástico porque es una libertad tremenda. Claro, yo cuando veo en el sistema dije, tengo que regresar a Argentina porque muchos de mis procesos tienen que ver con el teatro independiente. Esto me parece bien importante. Si mis procesos tienen que ver con el teatro independiente, entonces voy a ir al lugar donde nació el teatro independiente, ¿no? En Latinoamérica. Y he encontrado, digo, especialmente aquí en La Plata, personas maravillosas, como Iván, Gustavo, que me han recibido en su casa, me han recibido en sus teatros, Omar Musa, bueno, he conocido gente maravillosa también como Cristina, como Guillermo, o sea, he hecho muchísimos amigos y esto me lo ha permitido el sistema, porque yo soy un convencido de que si los procesos, no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, se van entretejiendo, este sueño que tenía Vasconcelos de la unidad latinoamericana, no solo Vasconcelos, sino mucha gente, se puede hacer realidad en algún momento dado. Y bueno, pues eso, 3 años, escribiré 6 obras y espero que las puedan volver por acá. Qué bueno, qué bueno. No, este sistema es maravilloso, maravilloso, y ha generado todo este movimiento increíble de dramaturgia, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta más para hacer, pero alguien quiere, no quiero quedarme yo con la pelota, no sé si alguien quiere preguntar algo o decir algo. Sí, adelante, adelante. ¿No? Sí, dale, dale. Pero a mí me interesaría saber, desde la época de Zapata y Villa, si, o sea, en esa revolución el teatro jugaba su papel, digamos, activo, digamos, si había, en ese momento de la historia, si se revolucionaba desde el teatro también a la par de las armas. Hay una historia increíble porque las compañías españolas, aún en estas condiciones de guerra, porque fue una etapa muy oscura, se perdieron 1 millón de vidas en 10 años. Las compañías españolas viajaban aún dentro de este área de conflicto. Era increíble lo que sucedía. Pero sí, desafortunadamente, la creación a nivel nacional prácticamente no existía. O sea, era una época, no sé cómo nombrarla, pero digo, porque no quiero redundar, es decir, de muchas revueltas. Pero lo que importaba más era sobrevivir de cualquier manera. Los enfrentamientos entre los caudillos, el reacomodo y reconfiguración del mapa político y del mapa militar era constante. Entonces la Ciudad de México un día estaba tomada, otro día no, otro día sí, 4 días no, una semana sí. Y el teatro se concentraba en la Ciudad de México, no salía de ahí. Era muy complicado. Otro centro teatral, por así decirlo, era Guadalajara, con el Teatro de Gollado, que llevaban algunas compañías de zarzuela, pero sí fue muy complicado. Y que vino a cortar, esto es importante, vino a cortar un movimiento dramatúrgico que estaba muy interesante y que iban haciendo, pero que ya no continuó por obvias razones, porque por ejemplo en Jalisco teníamos un dramaturgo
muy bueno, Fernando Calderón, que de hecho tuvo que salir de Guadalajara porque era liberal y Guadalajara, tierra de conservadores, se fue a vivir a Zacatecas. Entonces, toda esa tradición que era un poco como, que no había este sistema entonces, no había el sistema de becas, era un poco como, bueno, señor gobernador, ¿no quiere apoyar al joven Teófilo Guerrero para que se vaya a estudiar a París? Es sobrino de no sé quién, sí, está bien, ¿no? Algo de dinero y se iba. Era un poco como se iba dando este movimiento. Pero sí, durante la revolución, sí, ahora sí que la llama del teatro de alguna manera la mantenían estas compañías patronas. Bueno, ¿puedo meter una yo? ¿Puede ser? A ver, volviendo a esta idea de las comparaciones, ¿no? De las relaciones entre el teatro mexicano y teatro argentino, vos hablabas antes del reconocimiento en las dramaturgias de los pueblos originarios, ¿no? México es increíble en ese aspecto, ¿no? Hacen una excavación y aparece una pirámide, ¿no? Pero de verdad, ¿no? Yo estuve hace poquito en un distrito y estaban arreglando una calle y encontraron unas ruinas de... Bueno, y esto es en todo el país, ¿no? Nosotros también tenemos un pasado de pueblos originarios muy importante, pero absolutamente negado en la Argentina. Digamos, recién ahora estamos empezando a reconocerlo y sobre todo a ver la sangre india o la sangre originaria, digamos, que corre por las venas, ¿no? Pero si vos ves los discursos en la historia de la Argentina, prácticamente hay una negación. Es más, cuando se apareció toda esta noticia de que San Martín sería hijo de una india y de Diego de Alvear, se armó un escándalo así de los tradicionalistas, diciendo, ¿cómo va a ser? ¿No? Entonces, me encantaría que cuentes un poquito esa cuestión de México, ¿no? De cómo llevan de otra manera la presencia de los legados y de la vitalidad de los pueblos originarios, ¿no? Y me refiero a los distintos pueblos. Vos nombraste a los mayas, por ejemplo, ¿no? Y también podríamos hablar de los aztecas. Bueno, hay una cantidad, una riqueza en México. ¿Cómo está presente esto en las dramaturgias y en las prácticas teatrales mexicanas? Para que vos me entiendas a qué punto llegamos en la Argentina. Nosotros, por ejemplo, sabemos muy poco de las prácticas de teatro liminal, por ejemplo, del pueblo huichi o mapuche, o incluso del Jaín, el Jaín de Tierra del Fuego, que cuando uno tiene los libros, por ejemplo, de la historia del teatro universal de la Oxford University, abrís el libro y aparece una foto del Jaín del pueblo Selknam. Y nosotros prácticamente no sabemos nada de todo eso, ¿no? Salvo excepciones. Una historiadora del teatro como Beatriz Seibel empieza hablando, dice que el teatro argentino empieza con esas prácticas, llamémosle de pueblos originarios. Entonces, contanos un poquito cómo piensa México esa cuestión. El teatro prehispánico, más bien las prácticas escénicas prehispánicas, incluso se llega a hablar de figurines, ¿no? Como si fuera marionetas, títeres. Pero desafortunadamente prácticamente acabaron los españoles con todo vestigio. Y en la cultura viva de los pueblos originarios es de destacar esta cuestión del sincretismo entre la religión católica con sus creencias, que es fantástica. Por eso decía que tenemos una agenda pendiente, un punto en la agenda pendiente, que es darle la voz a los pueblos originarios vivos, a los que están ahí y que hay muy pocos representantes del teatro y de la dramaturgia originaria, pero
Sí ha habido procesos muy interesantes, como el Laboratorio del Teatro Campesino en Tabasco, algunas compilaciones que se han hecho de teatro Chiapas, Etcetal, y acaba de, hablando ahora sí de Vasconcelos, acaba hace unos años de establecerse un premio a literatura en lenguas originarias. Eso yo espero que le dé fuerza a una voz que si no la escuchamos, vamos a tener otro frente. Digo, ya lo tenemos, el Ejército Zapatista en el sur, pero creo que México ganaría mucho si ampliáramos esa otra frontera, ¿no? Si tomáramos otra vez esa frontera como una mera referencia y empezáramos a asomarnos a sus imaginarios, a sus poéticas, que de verdad son increíbles, son maravillosas. Miren lo que está pasando en Ecuador ahora. Justamente esta insurrección de los pueblos indígenas, ¿no? Que es tan fuerte en Latinoamérica y pareciera que no le damos bola, no existe, ¿no? Y no puede ser, no puede ser. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo, preguntar algo? Quiero hacerte una pregunta con respecto a estos dramaturgos, estos nuevos dramaturgos. Ellos empiezan a generar sus propios escrituras quizás porque tienen sus grupos de teatro ya establecidos, sus propios grupos independientes, es una necesidad que tienen que los lleva a tener que realizarse, ¿no? Como dramaturgos todos, o decidieron escribir para otros, en su mayoría, ¿no? Esa es una pregunta interesantísima que tiene mucho que ver también con el movimiento de teatro independiente acá. Lo platicábamos alguna vez. A mí me parece fundamental el asunto del espacio, ¿no? Una de las grandes virtudes que tiene, por ejemplo, el teatro en mi tierra, en Guadalajara, es que no se hace, una buena parte no se hace en espacios oficiales, están como cerrados. Y depende mucho de los espacios independientes. Y cada espacio independiente tiene su propia configuración, y cada configuración implica cierto tipo de dramaturgia. Y eso es lo que sucede con estos jóvenes en todo el país, que trabajan para grupos específicos, para espacios específicos, y esto le ha dado una fuerza tremenda. O sea, ya, por ejemplo, el Rinoceronte Enamorado, que es un grupo de San Luis Potosí, ya tiene su propio espacio y ellos generan dramaturgias a partir de su espacio, de su región, y es de estos grupos que tenemos la suerte de tener en México, que no tienen que pasar por la Ciudad de México para llegar a festivales en Europa. Saúl Enríquez también, un dramaturgo bueno, que es de Veracruz, pero vive en Quintana Roo. Él, por ejemplo, escribe para su grupo, que es un grupo independiente, y también no tiene que pasar por la Ciudad de México para irse, creo que se vive en España en estos días, en el Festival de Almagro, si no me equivoco. Creo que sí me estoy equivocando. Pero es eso, ya no tenemos que pasar por ese festival. Pero la virtud más grande es esa, que la dramaturgia está modelada por, primero, un espacio específico y concreto, y dos, en un sistema o en un modelo que no depende totalmente del Estado, que está como a caballo entre la independencia, de alguna manera tienen que sobrevivir, pero también como estar sujetos al apoyo del Estado. Si en un momento se da, que bueno, pero si no se da, entonces tienen estas herramientas y estos recursos para salvar la situación. Bueno, no sé si hay alguna más. Yo tengo una, ¿me parece? Y después
después, no sé, si, por favor, Jasmine, avísame por el horario, pero a mí te quería preguntar, Teófilo, por todo este campo que ya existía antes de la pandemia, pero se acentuó mucho en la pandemia, y ahora se retiró realmente, que es todo este campo de lo que podemos llamar la virtualidad, ¿no? Yo conozco un festival que organiza la UNAM, o lo organizaba, no sé si lo siguió haciendo, que se llamaba el Transdrama, ¿no? El Transdrama, que era una suerte justamente de dramaturgia del hipertexto, dramaturgia de la intermedialidad, dramaturgia entre el convivio y el tecnovivio, entre el cuerpo del actor y los androides, los hologramas, las inteligencias artificiales. Yo te quería preguntar cómo pensás esa zona, qué está pasando con esa zona en México en este momento, sobre todo que están saliendo también de la pandemia, y yo doy fe porque estuve ahora hace poquito en Jalapa y no paré de ver teatro convivial, ¿no? O sea, hasta pude ver un Trotsky de Flavio González Melo, que llenó la ciudad de Jalapa, este teatro enorme que tiene la ciudad, que tiene más de 1000 localidades, lo llenó durante un mes, ¿no? Y ahora están volviendo a hacer nueva temporada. ¿Cómo es esto del transdrama? ¿Vos lo incluís en tu investigación o no? Contanos un poquito. No lo incluyo dentro de la investigación porque es muy reciente, pero sí, por ejemplo, hablaba con el maestro Miranda de Puebla, que él estuvo haciendo muchísimo teatro, incluso haciendo una colaboración entre la virtualidad del video, el streaming, y el WhatsApp. Una cosa muy interesante. Luis Enrique Gutiérrez también, que en Jalapa precisamente hizo la historia de un prócer, ¿no? Entonces, están investigando mucho, están probando cosas, y esa es una de esas fronteras que teníamos que cruzar también en algún momento dado, porque ¿quién más? De alguna manera lo toca también por ahí Enrique Olmos. Salió esta inquietud. El otro día también Bárbara Colby en una charla que tuvimos en la Universidad de Guadalajara también hablaba de esta posibilidad de no pararnos, que la pandemia no nos detuviera. Y lo que descubrimos fue un campo fantástico de interacción entre la realidad llana, el streaming, el WhatsApp y cualquier otro medio. Creo que ya llegó para quedarse, porque bueno, yo con lo que he platicado con el maestro Iralda de Puebla yo voy a seguir haciendo teatro streaming. Vieron que ahora se retiró bastante, ¿no? Pasamos de tener una cartelera muy fuerte, uno lo puede ver en la alternativa teatral, por ejemplo, te metes un sábado a la noche en la alternativa y los espectáculos por streaming son contados con los dedos de la mano, y el teatro de convivio, pero enorme cantidad y en todo el país, ¿no? Pareciera como tal vez esto se equilibre más adelante, no lo sabemos, pero se retiró acá esa producción tan fuerte, digamos, y la gente entre optar ver la pizza por la tele, prefiere salir a comer pizza, digamos, para decirlo de alguna manera. Bueno, no sé si una más, o Jamín, vos decime, si no, yo tengo una más, ¿eh? Porque lo tenemos que aprovechar a Teófilo Melero, la verdad es un placer escucharte. Quiero hacer una pregunta. Dale, ¿cómo no? Que acá, por ejemplo, se está generando un movimiento hace varios años que el teatro independiente está como entrando a los teatros que son más comerciales. ¿Cómo se está gestando ese movimiento ahí en México? ¿Si está sucediendo? Porque esto es algo que se está viendo, por lo menos acá en Capital, de que antes los teatros independientes tenían como sus espacios muy divididos con el teatro comercial, y hoy en día no, como que
está más mezclada en esa situación, ¿no? No sé cómo se gesta eso que estás hablando del teatro independiente y en México. Igual, es un proceso que, bueno, las instituciones comienzan a apoyar a estos grupos independientes y de repente los grupos, los espacios se vuelven insuficientes para la oferta que hay, ¿no? Algo que dijo Luis Enrique Gutiérrez cuando le otorgaron el premio Juan Alarcón, que es el máximo premio de dramaturgia en México, hablaba precisamente de esto, que tenemos cada vez más público, que los grupos independientes y los espacios independientes están abriendo áreas de oportunidad que antes no las había. ¿Está costando mucho trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo. De hecho, la ciudad de la que yo vengo, Guadalajara, de tener 5 o 6 espacios independientes, ahora con trabajos después de la pandemia sobreviven 3. Y eso nos deja un poco a merced de los espacios oficiales que tienen como tiempos muy precisos, demandas muy precisas de cuestiones administrativas y que no todos los grupos pueden trabajar, ¿no? Y gestionar tan fácilmente. Pero sí es un fenómeno muy interesante cómo la gente se empieza a interesar en los grupos independientes, principalmente sus poéticas, que es una maravilla, porque tienen una manera muy particular de entender el teatro y, bueno, cuando resulta insuficiente, ahí está el Estado para darle la mano. Bueno, hago la última. ¿Puedo? ¿O alguien quiere? ¿Puedo una? Sí, dale. En México todos los espacios son grandes. Hasta el espacio más chico nos resulta un espacio grande para Argentina. Y con respecto a tu forma de escribir, que primero tenés que ver el espacio para poder hacer la dramaturgia, después de ese espacio. Y con respecto a lo que preguntaba la compañera recién de Capital, en La Plata tenemos la particularidad que los espacios del teatro independiente son de salas muy chicas, ni siquiera como la de Capital. Como actor y dramaturgo, por eso te pregunto, no solo como dramaturgo, sino como actor. Y con relación a esta cuestión de ver el espacio para hacer la dramaturgia y después montarla y trabajarla. ¿Qué preferís y por qué? Yo prefiero los espacios chicos, porque mi dramaturgia es muy intimista. Casi siempre son 2, 3 personajes cuando mucho, pero en este sentido que les comentaba hace un rato, o sea, mi interés es potenciar el teatro independiente. Y en Guadalajara también tenemos espacios muy pequeños, tenemos salas de 30, 40 espectadores, y estos son los espacios para los que a mí me gusta trabajar, porque creo que la dinámica de los grandes espacios se la quiero dejar a otras instancias, otros creadores. Yo particularmente prefiero espacios pequeños porque me permite escribir con la palabra como sustrato y como detonadora de acción, ¿no? Digo, nada menos en este viaje, en un mes escribí y actué una obra que el espacio sí es, me gusta mucho los espacios pequeños. Entonces cuando yo llego al espacio y empiezo a trabajar y a percibir a la gente que la tengo prácticamente aquí, es maravilloso. Y a eso es lo que le apuesto. Y creo que mucha gente en México le está apostando a que haya teatro hasta, no sé, cualquier rincón. O sea, yo he llegado a ver obras en baños. Bueno, ¿hay una más allá? Sí, una más. Te quería preguntar en México cómo se dio el proceso, digamos, de formación de actores. Si siempre fue desde el Estado, como
como decía el maestro, en Argentina, digamos, el semillero más fuerte fue el teatro independiente a través de los talleres de teatro, que fue la gran masa actoral que después derivó a lo que después, bueno, ahora está la UNA en Buenos Aires, hay instituciones dedicadas al teatro. Hace 20 años atrás no había, digamos, lugares oficiales de formación teatral. En México es al revés, el proceso viene desde el Estado, digamos, como formador de actores, o hay un movimiento fuerte así desde el teatro independiente en formación a través de talleres. Están los dos modelos y es una maravilla que estén los dos, porque tenemos por un lado sí la universidad o los institutos de cultura encargándose de esa formación, pero también hay un movimiento muy interesante de pequeños talleres. De hecho, algo que no aparece en la investigación, pero que tendría que aparecer, es la existencia de estos teatros informales, las carpas, que eran teatros populares, pequeños galponcitos que se armaban en el momento. La gente iba, veía teatro muy popular, muy, ¿cómo decirlo?, pícaro, y de ahí, no sé, Cantinflas salió de ahí, Tintán salió de ahí, muchos grandes actores se forjaron en las tablas. Entonces ha sido un modelo que por lo menos a mí me gusta mucho, que podamos tener actores de formación y actores de oficio. Me parece fantástico. Pero sí, en buena parte depende del Estado y de las universidades. Bueno, cerramos, me parece. Yo tengo una pregunta muy Dale. Este manifiesto que vos mencionás del movimiento de dramaturgos, ¿qué data, qué año es en el que...? Eso es importante, es un tema muy importante porque ellos quisieron empezar el siglo así, entonces fue en el 2001. Bien. Y esto le dio prácticamente de inmediato, les dio la idea de abrir este festival, esta muestra de joven dramaturgia. Entonces prácticamente entraron con el siglo del 2001. Y la pregunta es, porque si data del 2001, ya pasaron 20 años. Si hay una nueva generación de dramaturgos, dramaturgas, que se posicionan en ese mismo manifiesto, o si hay un movimiento incipiente que puede llegar a generar un colectivo que produzca un nuevo manifiesto. Yo creo que se va a dar, todavía estamos trabajando un poco con esta inercia y con esta dinámica que nos heredaron de alguna manera, ¿no? Y porque el Festival de la Joven Dramaturgia se sigue celebrando y es uno de los acontecimientos más importantes a nivel de dramaturgia, pero hay otras dramaturgias, otros esquemas de notación escénica que se están dando por todo México y que son muy interesantes, como cuestiones de escena expandida, de teatro, es que no sé si es teatro, pero porque son procesos de escenificación de lo real, sin llegar a ser teatro documental. Es decir, hay una diversidad muy interesante que creo que le está haciendo mucho bien a México, y creo que de ahí tendría que venir el otro manifiesto. De hecho, hay un libro que se llama Terra Ignota, la escena expandida, donde los dramaturgos de escritura se ponen a dialogar con alguien que trabaja estos procesos de otras teatralidades, otras escenificaciones, como el maestro Rubén Ortiz. Y este libro es muy interesante porque forma parte de este dialogar, porque Rubén no es como muy crítico, toma mucha distancia de la dramaturgia escrita, pero dijo, sentémonos y dialoguemos. Creo que por ahí puede venir, porque hay personajes muy interesantes en México que no hacen dramaturgia escrita propiamente dicha, pero que trabajan esquemas o notaciones dramáticas o no dramáticas, ficcionales o no ficcionales,
que pueden configurarse como una alternativa al teatro convencional, que también son muy interesantes, muy interesantes. Buenísimo. Bueno, cerramos Sí, nomás. cerramos cuando quieran. Si quiere, a mí me gustaría decir brevemente que primero quiero agradecer la posibilidad de escucharte a la Escuela de Teatro de La Plata, por traerte, por generar este espacio, por esto que decíamos de conocer Latinoamérica, saber qué está pasando, escuchar nombres como los de Vasconcelos, Musigli, bueno, Elena Garro, ¿no? Me parece una maravilla. Por otro lado, decir que la primera vez que fui al FITU, el Festival Internacional de Teatro Universitario, que organiza la UNAM, descubrí una cosa que me fascinó, que son las lecturas dramatizadas, ¿no? Me encantaría que si podés contar qué son las lecturas dramatizadas, porque me parece que es una gran herramienta para, sin llegar a la puesta en escena, poder hacer intercambios, por ejemplo, con los dramaturgos mexicanos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, ¿no? Es un formato que no es exactamente ni el teatro leído, ni lo que nosotros llamamos el semimontado, y nosotros organizamos en el FITU con la diplomatura en dramaturgia de la UBA, organizamos los ciclos de lectura dramatizada entre la UNAM y la UBA, ¿no? Entonces, contanos un poquito, porque creo que puede ser una gran herramienta para la Escuela de Teatro de La Plata y para los intercambios con otros países de Latinoamérica. Sí, la idea, bueno, yo se la conocí al maestro Boris Schumann en la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, y es, sí, leer el texto, pero el texto se convierte en un elemento de acción. Entonces yo puedo estar viendo los parlamentos y de repente puedo convertir el texto en, no sé, otra cosa maravillosa que tenían como recurso era que algunas partes del texto estaban los objetos. Entonces, podían estar leyendo el texto aquí. Y qué bueno que lo mencionó eso, porque es una de las herramientas fundamentales de la muestra de Joven Dramaturgia, el Festival de Joven Dramaturgia, que todos son lecturas dramatizadas y solo hay una puesta en escena, la puesta inaugural. Y es una herramienta fabulosa porque nos permite ver la potencialidad del texto y convertir el texto en un elemento escénico. Me parece fantástico para los públicos o para quienes asisten a este tipo de lecturas, porque no ven a una persona leyendo, sino ven a un actor accionando a partir de un elemento concreto como es el texto. Bueno, hacemos voto para que crezca en la Argentina la lectura dramatizada, porque la verdad que no la desarrollamos tanto en nuestro país, y es una de las cosas que le estamos robando a México, porque México es un país muy inspirador por sus ideas, por su creatividad. Realmente aprendemos mucho de México, aprendemos muchísimo. Bueno, cerramos. Sí, bueno. Pedimos un gran aplauso para... Sí, un gran aplauso. Desde la escuela agradecer la presencia de todos, especialmente la de Teófilo Guerrero y Jorge Duati, que vino para la escuela desde Buenos Aires. Un gran aplauso también. Que creo que son 15 y 18, están en el flyer que difundimos, que se presenta Tassiano Suárez de Brasil e Irina Casali de Italia. El propósito es vincular a la Escuela de Teatro a nuestros estudiantes, pudiendo ampliar su formación con el sector cultural, con el resto de la gente que hace teatro y está vinculada a las artes escénicas en la Ciudad de La Plata. Así que invitarles, esperamos nuevamente que vuelvan y que puedan también ayudar con la difusión. Muchas gracias.